Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión estaré leyendo en el libro de los Romanos, capítulo 3, del 1 al 31. ¡Vamos! ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria sea al Señor, bendita es su palabra. En este capítulo 3 del libro de los Romanos, podemos ver que comienza con una pregunta y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Como habíamos visto en el capítulo anterior, Pablo se enfoca en la circuncisión del corazón, no tanto el acto, ¿verdad?, de la circuncisión física del ser humano, sino el corazón puro, íntegro, entregado a la obediencia a Dios, ¿verdad? Y habla sobre aquí también cómo se le da privilegio a esto que ha sido dado a los judíos, ¿verdad? Porque a ellos se les había confiado la palabra de Dios. Por eso la palabra nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dióles potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y sigue avanzando la palabra aquí, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Porque sobre toda cosa no hay una justificación que ellos puedan tener como seres humanos, no tanto los judíos, no tanto los griegos o los gentiles que somos nosotros, sino todos somos dados por igual y el único que es verdadero es Dios, ¿verdad? Porque no podemos hacer cosas para tratar de justificarnos, para tratar de ser perfectos ante Dios. Somos nosotros perfectos solo a través de nuestra fe en Jesucristo, a través del seguimiento real y genuino de nuestra fe, a través de nuestro amor a Dios, el entendimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente a través del conocimiento de Dios y su palabra podemos ser libres del pecado, de la muerte, de las cosas que nos ataban al mundo, ¿verdad? Por eso aquí sigue diciendo, por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque todos somos injustos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra, porque no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por medio de la justicia de Dios sabemos que todos somos pecadores, todos hemos fallado, ya sea de palabra, de obra, de acción, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios mostró su amor tan grande que envió a su Hijo Jesucristo para, por medio de Él, darnos la salvación del pecado, de la muerte espiritual. Por eso dice la palabra que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Qué precioso eso, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí la palabra, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire qué tremendo, hablando, ¿verdad?, de la maldad en el mundo. Eso lo podemos ver a diario, ¿verdad? Si nomás te pones a mirar las noticias te vas a dar cuenta qué perdido está el mundo, cuánta maldad hay ahí,
cómo la gente se ha enceguecido con el pecado, con la maldad. Ya no tienen temor de Dios, ya no les importa hacer lo malo públicamente, ya no se esconden para hacer lo malo, ¿verdad? Antes las gentes quizá robaban en la oscuridad, en medio de la noche, cuando se metían a las casas a robar, ¿verdad? Cuando la gente estaba durmiendo. Pero hoy en día ya no hay eso. Hoy en día, en medio de la luz del día, tú ves a alguien que arranca una cartera, una billetera, un arete, lo que sea. Y eso pasa ya sin vergüenza, ¿verdad? Y sigue diciendo aquí, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Mire qué tremenda cosa. Qué tremendo sufrimiento único es el de la persona que está viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque están atados a ese espíritu de pecado. Y puede ser en distintas maneras. Hay gente que está atado al alcoholismo, hay gente que está atado a, no sé, los celos, las envidias, los pleitos, que no ven sino la manera de hacer el daño a otras personas. Y dice que sus gargantas son como áspides, ¿verdad? Como serpientes. Quizá un insulto, una manera de hablar tan grotesca, tan vulgar, sale de su boca, porque así dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso siempre te repito esto: cuando conozcas una persona nueva en tu medio, en tu ambiente, óyela, escúchale hablar, escucha lo que sale de su boca. Porque dice la palabra de Dios: el sabio ve el mal y se aparta. Si tú ves que una persona es así, que hay esa dureza, esa oscuridad, ese odio en su corazón, estate aparte de esa persona. No compartas lo que hay ahí. Porque dicen que andando en la miel eso se le pega, ¿verdad? Y las cosas malas, si andas con una persona, un amigo tuyo, que solo malas palabras y groserías dice constantemente, cuando menos te des cuenta comunicándote con esa persona, vas a terminar hablando igual que él o que ella. ¿Por qué? Porque las cosas malas se pegan, desgraciadamente. Así también, si estás en un ambiente con personas que no alaban a Dios, que no sirven a Dios, al contrario, que están dedicadas a hacer el robo, que están confabulándose para burlarse de alguien, para hacerle bullying. Ahora como en las escuelas se mira eso, ¿verdad? Que se están humillando a las personas. Cosa muy triste, ¿verdad? Dolorosa, porque muchos niños han acabado aún con su vida, estando en situaciones así, que ya no lo pueden soportar más. Y qué tristeza eso, que la gente, aún los jóvenes, los niños, lleguen a esa maldad. Por eso tenemos que ser sabios con nuestros hijos y siempre inculcarles la palabra de Dios, inculcarles quiénes son ellos. Si ellos ya son cristianos, decirle: hijo, hija, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Tú eres cabeza y no cola. Por eso, para cuando el enemigo venga allá en el mundo a insultarlo, a decirle: tú eres aquí, tú eres allá, ay, qué feo, que esto, que el otro, ellos ya están preparados, porque tú has preparado su mente para saber cuál es su identidad en esta tierra. ¿Sí te das cuenta? Por eso tenemos que ser muy sabios siempre, en todo lo que hagamos, nuestro caminar, que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. La palabra de Dios dice que a los tibios Él los vomitará de su boca. Dios no quiere una persona que no le va a servir en espíritu y en verdad. Si tú las vas a servir a Dios, tienes que servirle en espíritu y en verdad. Y si a veces no pudiste ir a la iglesia por una u otra razón, puedes ver el servicio en línea o puedes ver cualquier servicio en tu televisión, lo que sea, pero continuar la comunión,
continuar la comunión con Dios, ¿verdad? Porque a veces las situaciones pasan, uno tiene una emergencia, algo, y no puede congregarse. O quizá te cambiaron, como a mí me pasó la vez pasada, que me cambiaron los días en mi schedule de trabajo y ya no pude ir a la iglesia. Cosas que suceden. Pero Dios es grande y poderoso y Él conoce tu corazón. Y Él quiere que siempre tú mantengas tu corazón limpio para Él, ¿verdad? Porque la persona que ya está en pecado y está haciendo la maldad, tiene un corazón sucio. Un corazón con dolor, con angustia. Porque todo el que hace la maldad y el pecado siente dolor en su corazón cuando está en su intimidad, cuando está solas. Cuando está sola, dice, qué mal estoy haciendo. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo romper estas ataduras? ¿Sí me entiendes? Esa persona no es feliz. Esa persona que está hundida en la droga, cuando se levanta al día siguiente con dolor en su cuerpo, con sequedad quizá en su boca, que no siente ni siquiera sus piernas, sus brazos. Esa persona se duele en su corazón, se lastima en su corazón, porque quisiera ser libre. Por eso es tan importante que nosotros cumplamos los mandamientos de Dios a través de su palabra, que nosotros seamos rectos en nuestro caminar, que hagamos la voluntad de nuestro Dios Padre Todopoderoso día con día, que intercedamos por esas personas que están sufriendo, por esas personas que no miran esperanza, que no sienten amor. Quizá no tuvieron amor de niños, quizá nunca nadie les dio ese amor. Y por eso viven esa vida desordenada, esa vida sin rumbo, sin paz, sin esperanza. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? Y esa gente sabe, ellos saben que están haciendo mal y tratan de buscar la manera de salir. Yo me acuerdo en cierta ocasión, parte de mi testimonio y mi vida, cuando mi ex esposo venía y él decía, yo miro enanos que me persiguen, que me quieren atacar. Él era alcohólico y él estaba atado bajo ese demonio del alcoholismo, porque ese es un espíritu, es un demonio. Y él decía, ayúdame, porque yo no sé, yo quiero salir de esto, pero no puedo, yo quiero salir, ayúdame. Y yo me acuerdo que ese día fue en el que yo llamé a mis pastores. Yo estaba muy tierna todavía en el evangelio, estaba muy tierna en la fe y recién estaba desarrollándome en los caminos de Dios como persona. Y yo miré eso y yo dije, yo voy a llamar a los pastores. Y ese día yo me acuerdo que yo llamé a mi hermana Juanita, al hermano Max López, yo les llamé a mis pastores, hermanos, y llegaron a la casa. Estuvimos de las 4 de la tarde orando y clamando a Dios y pidiéndole al Señor que intercediera sobre esa vida, que el Señor pudiera su mano sobre él, su mano de sanidad, y que atara y echara todo fuera, todo demonio que estaba atormentando esa vida. Y yo me acuerdo, hermanos, que ya iban a ser casi las 7 de la noche, entonces los pastores tenían servicio ese día, y entonces fuimos todos juntos a la iglesia. Y estando ya en la iglesia, yo recuerdo, hermanos, que todo el grupo de la iglesia de los hermanos se unieron, hermanos, a clamar, se unieron a interceder, se unieron a humillarse delante de Dios, clamando por esa alma, hermanos. Y eran llantos, eran gritos, era ahí todos humillados delante de Dios, clamando por esa alma, hermanos.
Y ya cuando eran casi las 8 de la noche, yo me acuerdo, hermanos, una cosa tremenda, que ese hombre comenzó a vomitar una cosa terrible, una cosa verde, una cosa negra, y salió todo aquello, hermanos, y él se quedó dormido ahí en el altar, hermanos. Cosa tremenda, hermanos. Luego el hermano siguió con el servicio, hizo la prédica, la oración final. Y cuando al final nosotros lo despertamos y lo sacamos de ahí, al día siguiente, hermanos, el Señor había hecho algo grande. Él había quebrado esas cadenas, hermanos. Al día siguiente, cuando yo estaba con esa persona ahí, hermanos, yo miraba que él ya no tenía desesperación, que él ya no andaba buscando dónde podía encontrar el alcohol como lo hacía a diario anteriormente, hermanos. El Señor había roto todas esas cadenas, el Señor había roto toda esa atadura que tenían sujeta a esa persona, hermanos. Y Dios es grande, poderoso para hacer la obra en cualquiera que sea tu situación. La obra de Dios es completa cuando el Señor te sana, cuando el Señor te liberta. Si tú sigues firmes en los caminos de Dios, eso es para siempre. Y así fue que nosotros fuimos avanzando en los caminos de Dios. Comenzamos luego a trabajar fuertemente en la iglesia. Luego él comenzó a dar su testimonio en las iglesias. Y así más adelante nosotros comenzamos en el ministerio. Estuvimos en el ministerio por unos 13 años, amigos, hermanos, pastoreando nosotros y así dando también libertad a otros cautivos por medio de la palabra de Dios, por medio de llevar ese evangelio. Y el mayor valor que el Señor te da es tu testimonio. Por eso si aún no tienes un testimonio, yo sé que el Señor te va a dar un testimonio a ti, de cómo Él llegó a tu vida, de cómo Él se acercó a ti, de cómo te cambió, de cómo te libertó. El Señor va a hacerlo también contigo. Él es fiel y justo. Y Él es todo compasión, todo misericordia y todo amor. Por eso aquí en la segunda parte podemos ver que la justicia es únicamente por medio de la fe. Por eso cuando Jesucristo sanaba a alguien, Él siempre le decía, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Él preguntaba. Por eso, de esa manera, cuando Él hacía eso, Él activaba la fe de la persona. Y si la persona creía, decía, sí, yo quiero recibir. Muchas veces, a veces vemos que las obras de sanidades no se da. ¿Por qué? Porque la persona no tiene fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está allí, pero tú no la ves. Es como el aire. El aire tú no lo miras, pero lo sientes. El aire está allí y sopla y puedes sentir el aire sobre tu cara, pero no lo ves. Así es la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En este momento que yo estoy hablando ahora, tu fe se está activando, tu fe está creciendo, tu fe se está incentivando. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuanto más tú oyes la palabra de Dios, tú recibes fe. Y va a ser más sencillo y fácil para ti creer. Y cuando la prueba venga a tu vida y tú leas la palabra de Dios y diga, nunca he visto al justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tú vas a decir, Señor, yo creo en esta palabra. Señor, tu palabra dice que mi simiente no mendigará pan, que mi simiente no le faltará nada, que nunca seré desamparado. Y tú le dices al Señor, Señor, esta palabra ha sido dada para mí. Y yo la creo y yo la recibo. La palabra del Señor dice, al que cree, todo le es posible.
No hay límites para el poder de Dios ni para lo que Él va a hacer en tu vida, o en la vida de tus hijos, o en la vida de tus familiares, o en la vida de tus vecinos. Lo que sea que tú quieres y deseas y necesitas de parte de Dios, el Señor lo hará si tú crees y si tú tienes fe. La palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué necesitamos más? Lo tenemos todo aquí en la palabra de Dios. Lo tenemos todo. No hay límites para el poder de Dios. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor ha abierto una puerta grande hacia tu vida. No sé cuál en este momento sea la necesidad que hay en tu vida. No sé cuál sea quizá la enfermedad que hay en tu vida, o quizá estás pasando por un momento difícil, sea de tipo económico, sea de tipo psicológico, sea de tipo material, del tipo que sea, de cualquier área de tu vida. Jesús te dice este día a través de su palabra, no hay nada imposible para Dios. Comienza a actuar en fe. Comienza a creerle a la palabra. Porque somos solo justificados para con Dios a través de la fe en Jesucristo. Solo a través de nosotros creer en Jesucristo y recibirle como nuestro Señor y Salvador, hemos abierto una puerta gigantesca, una puerta de una bendición tremenda, sobrenatural, poderosa y grande. Y no estamos solos en esto. Jesucristo partió, pero cuando Él se fue dijo, voy pues a preparar lugar para que allá donde yo voy, ustedes puedan ir también. Y no os dejaré huérfanos, sino que mandaré a mi Espíritu que os llevará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu de Dios es el que habita hoy, en el 2024 que estamos. Y no sé si alguna persona en años que vengan, venideros, escuchará este mensaje, pero en el año que tú estás y que oigas este mensaje, hoy es el día de la bendición. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del poder y la bendición de Dios sobre tu vida, porque el Espíritu Santo está contigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo ha sido dado a toda carne, a todo aquel que crea y lo pida. Ya recibiste a Jesús en tu corazón. El segundo paso es pedirle que por favor te llene de su Espíritu Santo. Y Él será tu ayudador. Él te va a ayudar a orar. Cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida por primera vez en la cocina de mi casa, cuando descendió sobre mí, después de eso, los 3 siguientes días, me levantó a las 5 de la mañana. Y ahí me tuvo en lenguas, clamando en mi sala, de un lado a otro, orando en el Espíritu, porque eso es lo que Él te ha hecho. Cuando recibes al Espíritu Santo, no hay qué bonito, ya lo tengo. No, ahora tú tienes la autoridad y el poder de Dios para interceder por las almas en pena, por las almas que se pierden, por las almas que diariamente caen al infierno, sin Dios y sin esperanza. Por las prostitutas, por los alcohólicos, por los niños sin padres, huérfanos, por los niños que mueren de hambre. Esa es tu labor
cuando tienes al Espíritu de Dios. Ese es ahora tu trabajo. Levantarte de madrugada, hacer el esfuerzo de quemar esta carne, de sacrificar esta carne. La carne quiere dormir, la carne quiere comer, la carne quiere cosas buenas, cosas lindas, cosas bonitas, quiere esto, quiere lo otro. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Desde adentro de tu ser, el Espíritu de Dios comenzará a trabajar en ti, comenzará a moldearte, comenzará a bendecirte, comenzará a ayudarte. Decía Pablo que en nuestra debilidad no sabemos ni cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros y por los demás. Y clama, Abba, Padre. Mira qué precioso. Por eso sabemos que por medio de la fe somos justificados ante Dios. Y por medio de la fe en Jesucristo podemos tener entrada al lugar santísimo. Mire qué precioso esto. Cuando Jesucristo sube al Padre en la cruz del Calvario, cuando Él muere en ese momento, el velo del templo se quiebra en dos. Mire qué tremenda cosa. Y eso quiere decir que antes nadie tenía entrada al lugar santísimo, solo el sacerdote, los levitas, los que tenían acceso a ese lugar preservado para los que estaban santificados. Pero a través de la sangre de Jesús que vino sobre nuestra vida, Él hizo el mayor ofrecimiento a Dios, el mayor sacrificio a Dios a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario, cuando Él vino y murió por ti y por mí, para darnos libertad, para darnos vida y vida en abundancia. Ay, Samaya Cantarabasoa. Ay, hermano, yo siento su presencia. Glorioso Jesús, gracias, Padre. Mi alma te adora, mi alma te alaba, Señor. A través de ese sacrificio, hermanos, ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia hacia el oportuno socorro. Ahora Él te oye. A través de la sangre de Jesucristo, Dios te oye. Dios te mira, Dios te escucha, Dios está ahí con su oído atento a tu clamor. Pero tienes que aprender a incrementar día con día tu fe. No solamente el día que oigas mi canal, día con día, búscale a través de la palabra. Yo quiero que por favor te metas. Yo no sé cuántos ya lo hayan hecho, pero los que no lo han hecho todavía. Yo tengo en este canal, si tú escudriñas un poquito, va a haber una parte que se llama Mi Comunidad, My Community. Métase a la comunidad, amigo, hermano. Hay mucho material. Hay libros completos. Hay películas cristianas. Hay música. Todo es completamente gratis para ti. Hay testimonios de poder, hermanos. Testimonios que te van a levantar el alma, hermanos. Testimonios que te van a llenar de fe. Porque todo lo que tú oyes de los hombres y mujeres de Dios te va a ayudar para bien, para crecer espiritualmente. Dios no quiere que nos quedemos niños espirituales tomando lechita. Dios quiere que tomemos de la palabra de Dios y la escudriñemos y crezcamos en Él. Dios va a trabajar cuando tú le recibes en tu corazón. Dios va a comenzar a trabajar contigo primero. Te va a llenar de fe, te va a ayudar a que crezcas más, que leas la palabra, que estudies la palabra. Que te metas con Dios en oración. Si sabes cómo usar un teléfono, hermano, amigo, tú vas a saber cómo
dirigirte a Dios, así como con el amigo. Oye, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Mira, esto me está pasando. Fíjate que y uno es bueno a veces para el chisme con el amigo, pero Dios quiere que llegues a Él primero antes de que llegues con el amigo, con la amiga. Porque a veces el amigo y la amiga no son sinceros para contigo. Y lo que tú le cuentas al amigo y a la amiga, le van a contar al otro amigo y al otro amigo y al otro amigo. Y quizá era algo que te estaba doliendo en tu corazón y que tú confiaste en esa persona. Pero confía en Dios, porque Él jamás, escúchame bien, jamás te va a fallar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Llega primero a Él. Descarga quizá tu enojo, quizá tu frustración, quizá tu tristeza. Descárgala en el Señor. Que Él sea tu paño de lágrimas, no el amigo, no la amiga. Que sea Dios. Que vayas primero a Él sobre todas las cosas. Por eso seguimos adelante, hermanos. Y la palabra dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? El amor de Dios es tan grande que a través de su Hijo Jesucristo somos justificados por la fe. Y a través de su sangre preciosa que fue sacrificada en esa cruz del Calvario, nosotros tenemos paso libre a una comunión con Dios. Y dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Verdad? Y luego dice Pablo más adelante, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Dice, ¿o es solamente Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, ¿verdad? Porque Dios es Dios de todos, no importando el color, no importando la raza, no importando el país de donde tú seas, no importando la situación económica, no importando ninguna de estas cosas. Para Él somos todos iguales y Cristo Jesús murió por todos nosotros, al igual, ¿verdad? Por eso dice más adelante, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Verdad? Qué precioso, porque a través de la fe en Jesucristo, en la ley de Dios y los mandamientos de Dios, nosotros podemos crecer espiritualmente, nosotros podemos ser justificados delante de Dios por esa fe en Él, por esa creencia en Él, por ese aceptarle, por eso decirle, Señor, si yo creo en ti, yo creo que tú muriste por mis pecados en la cruz del Calvario, y yo sé que a través de ti yo puedo tener vida y vida en abundancia. Y si esa es tu situación en esta hora, yo te invito para que juntamente conmigo hagas esta oración. Dile al Señor esto. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Te pido que perdones mi pasado y mi pecado. Yo me arrepiento. Y te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida. Llévate mi pasado, llévate mi rebelión. Aléjalo de mi mente y ayúdame para que de ahora en adelante yo pueda servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Yo te doy un abrazo fuerte de la distancia, ahí donde tú estás,
y te bendigo en el nombre de Jesús. Tú vas a ver cómo la mano de Dios se va a posar sobre tu vida y vas a comenzar a crecer espiritualmente. Y el Señor va a manifestarse con su espíritu sobre tu vida. Y va a aumentar la fe. Y si todavía a los amigos o hermanos que todavía no se hayan metido en lo que es mi comunidad, my community, por favor métanse para que puedan día con día crecer espiritualmente. Y tú vas a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes, poderosas y maravillosas en tu vida. Tú vas a tener testimonio tras testimonio tras testimonio, porque ese es el Dios que nosotros adoramos y servimos. Un Dios de milagros, un Dios de proezas, un Dios de magnificencias. Ese es nuestro Dios. Es un Dios todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Así también quiero orar por mis hermanos que semana a semana fielmente me acompañan en este canal. Que el Señor los bendiga grandemente en cada área de su vida. Vamos orando. Padre Celestial, yo te pido que seas poniendo tu mano de poder y santidad sobre cada uno de tus hijos, Señor. En sus familias representados también, Señor, y que seas tú, poderoso Dios, haciendo la obra bendita y perfecta sobre cada uno de ellos, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, bendice, Señor, sus hogares en todo momento, sus casas, Padre Santo. Pon vallado de ángeles alrededor de sus casas, Señor. Oh, Ramasheta Kandorabasaya, que sea el Espíritu de Dios morando en cada vida y en cada corazón, Señor, que seas tú, poderoso Dios de la gloria, haciendo maravillas, prodigios y milagros sobre tus hijos, Señor, que seas tú sanando a todo aquel que esté enfermo, Señor, que seas tú prosperando al que tiene necesidad, Señor, que seas tú, poderoso Dios de la gloria, abriendo las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos, Señor. Y te pido que sobre toda cosa guardada, guarden su corazón para ti, Señor. Y te doy las gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Hemos llegado una vez más al final de este programa, pero siempre recordándolos con mucho amor y agradeciéndoles que me hayan acompañado en esta hora, en este su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones y hasta la próxima.